¿Crees que las palabras pueden transformar tu vida? ¿Qué pasaría si te dijera que hay versículos en la Biblia que no solo consuelan, sino que también tienen un verdadero poder sanador? A menudo, cuando enfrentamos enfermedades o dolores profundos, buscamos respuestas en los médicos, los tratamientos y los medicamentos. Pero, ¿qué pasa cuando nada parece funcionar? Aquí es cuando la fe se vuelve esencial. Los salmos son mucho más que canciones antiguas o poesía hermosa. Son oraciones que conllevan una fuerza espiritual inconmensurable y se han utilizado a lo largo de la historia para pedir protección, liberación y curación. David y otros salmistas escribieron estos textos en medio de intensos desafíos, y sus palabras siguen vivas y vigentes hoy. Pero, ¿pueden estos versículos realmente cambiar tu vida? Muchas personas testifican que al declarar y meditar en los salmos encuentran alivio del dolor, paz en medio del caos e incluso curaciones inexplicables. Esto sucede porque Dios honra su palabra. Cuando confiamos sinceramente y clamamos a Él, activamos sus promesas y abrimos el camino para que lo sobrenatural actúe en nuestras vidas. Si enfrenta enfermedades físicas, emocionales o espirituales, sepa que Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado y su poder permanece inquebrantable. Lo que veremos aquí no son solo palabras motivadoras, sino verdades espirituales que pueden transformar tu momento de dolor en un testimonio de superación. A lo largo de los siglos, innumerables personas han recurrido a los salmos en busca de fortaleza y renovación. Muchos cristianos hacen de estos versículos parte de su rutina diaria, declarándolos en oración y experimentando una paz inexplicable. Esto sucede porque los salmos nos enseñan a confiar en Dios sin importar las circunstancias. Tal vez haya estado lidiando con una enfermedad durante meses o años, esperando una respuesta. Quizás los médicos dijeron que no podían hacer nada más. Pero Dios siempre tiene la última palabra. No importa cuán difícil sea la situación, Él puede revertir cualquier diagnóstico y restaurar completamente tu vida. Pero hay algo esencial que es necesario entender. La fe es la llave que abre las puertas a los milagros. En la Biblia vemos numerosas ocasiones en las que Jesús realizó curaciones extraordinarias, pero en muchas de ellas pidió a los enfermos, ¿crees que puedo hacer esto? La fe no es un simple pensamiento positivo, sino una confianza absoluta en que Dios es capaz de hacer lo imposible. La oración basada en los salmos es una de las formas más poderosas de activar esta fe. Cuando declaramos estos versículos en voz alta, afirmamos las promesas de Dios sobre nuestras vidas y rechazamos cualquier palabra de derrota. Esta práctica fortalece el espíritu, renueva la mente y trae alivio al alma. El secreto no es solo leer los salmos, sino vivirlos. Transfórmalos en un arma espiritual, pidiendo sanación y protección con convicción. Cuando oramos con fe y alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios, pueden suceder milagros. Muchos cristianos alrededor del mundo han sido testigos de sanación física y emocional simplemente por aferrarse a las promesas de los salmos. Esto no significa que los desafíos desaparecerán instantáneamente, pero sí significa que no estaremos solos en la batalla. Dios lucha por nosotros y su palabra es un escudo contra toda enfermedad y aflicción. Si sientes que tu fe está debilitada o que tu esperanza se ha erosionado con el tiempo, este es el momento de renovarte. Las promesas de Dios no fallan y los salmos son un recordatorio eterno de que Él tiene el control. La curación mencionada en las Escrituras no se limita al cuerpo físico. El Señor restaura la mente agobiada, el corazón quebrantado y el alma abatida. No importa cuál sea tu lucha, ya sea una enfermedad, una depresión profunda o un agotamiento emocional, Dios tiene el poder de transformar tu realidad. Lo ha hecho en el pasado y continúa haciéndolo hoy. Ante las enfermedades de la vida, es natural buscar respuestas inmediatas. La medicina, los tratamientos y la ciencia son regalos valiosos que Dios nos dio, pero hay algo que va más allá del conocimiento humano: la fe. La palabra de Dios enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Esto significa que cuanto más meditamos en los salmos y proclamamos sus verdades,
más fortalecemos nuestra confianza en el poder divino. Muchas personas testifican que cuando oran y declaran los salmos, sienten paz, fortaleza e incluso alivio físico. Esto sucede porque la palabra de Dios está viva y eficaz. Cuando lo abordas con fe, algo poderoso sucede dentro de ti. La ansiedad da paso a la confianza, el miedo da paso a la esperanza y la enfermedad pierde su fuerza ante la presencia divina. Independientemente de lo que estés enfrentando, Dios mantiene el control. Él ve tu dolor, conoce tus luchas y se preocupa profundamente por ti. No hay enfermedad, tristeza o angustia que sea mayor que el poder del Señor. Cuando te entregas completamente a Él, haces espacio para que sucedan milagros. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestras fuerzas y darnos esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Los salmos nos enseñan que la verdadera paz proviene de confiar en Dios. Mientras el mundo busca seguridad en cosas pasajeras, quienes confían en el Señor encuentran refugio en sus promesas eternas. Hoy tienes que tomar una decisión. Puedes seguir llevando tus cargas solo o puedes entregárselas a Dios y confiar en que Él se encargará de todo. Puedes dejarte consumir por la ansiedad o puedes encontrar descanso sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Independientemente de tu situación, una cosa es segura: Dios nunca falla. Él continúa obrando milagros, continúa restaurando corazones y continúa trayendo sanidad a quienes lo buscan sinceramente. Que esta verdad fortalezca vuestra fe y renueve vuestra esperanza. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado formas de aliviar el dolor y encontrar curas para sus enfermedades. En medio de esta búsqueda, los salmos se han convertido en uno de los recursos espirituales más poderosos para quienes desean la restauración tanto del cuerpo como del alma. Más que simples canciones, contienen declaraciones de fe que abarcan generaciones y brindan consuelo y renovación a quienes ponen su confianza en Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Padre amoroso, atento al llanto de sus hijos. Él no ignora el dolor de quienes sufren y su deseo es restaurar y fortalecer a cada uno que lo busca sinceramente. Cuando miramos los salmos, encontramos promesas que nos recuerdan el carácter de Dios. Él es fiel, misericordioso y tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Pero muchas personas todavía se preguntan: ¿cómo pueden los salmos realmente traer sanidad a mi vida? La respuesta está en la misma palabra de Dios. La Biblia nos dice que sus palabras son vivas y efectivas, y cuando las declaramos con fe, activamos promesas espirituales en nosotros. Los salmos, en particular, tienen un poder único porque fueron escritos por hombres que experimentaron sufrimiento y ubicaron su única fuente de esperanza en Dios. El rey David, autor de gran parte de los salmos, enfrentó momentos de angustia, persecución y dolor físico. Conoció el peso de la tristeza y la enfermedad, pero también conoció la fidelidad de Dios. Por eso, al escribir estas canciones, no solo expresó sus emociones, sino que también proclamó verdades espirituales que resuenan en la vida de los creyentes hasta el día de hoy. Otro punto esencial es que la curación mencionada en los salmos no se limita solo a la física. Dios es un Dios que restaura completamente. A menudo cargamos con heridas invisibles, marcas dejadas por experiencias dolorosas, traumas pasados y angustias que nos consumen. Estas heridas internas, si no se tratan, pueden enfermarnos tanto como cualquier enfermedad física. Pero la buena noticia es que los salmos también hablan de sanación emocional y espiritual, mostrando que Dios se preocupa por cada área de nuestras vidas. La fe juega un papel fundamental en este proceso. Jesús preguntaba a menudo a las personas que buscaban curación: ¿creen que puedo hacer esto? Esta pregunta se nos sigue haciendo a cada uno de nosotros. Creer es un paso esencial para que la curación se manifieste. Esto no significa ignorar la realidad o negar un diagnóstico, sino elegir confiar en que Dios tiene la última palabra. Muchas personas a lo largo de la historia han sido testigos de curaciones milagrosas al aferrarse a las promesas de los salmos. Algunos vieron sus enfermedades desaparecer instantáneamente, mientras que otros experimentaron un proceso gradual de recuperación. En ambos casos, un factor fue común: persistencia en la fe y confianza en que Dios tenía el control. Si enfrenta una enfermedad,
o conoce a alguien que necesita curación, una de las mejores maneras de fortalecer su fe es hacer de los salmos parte de su vida diaria. Puedes leerlos en momentos de oración, meditarlos a lo largo del día o incluso proclamarlos en voz alta como declaración de fe. Cada vez que repites estas sagradas palabras, estás reafirmando la verdad de que Dios es poderoso para obrar milagros. Otro punto importante es que Dios obra de diferentes maneras en cada vida. A veces la curación que esperamos no ocurre en nuestro tiempo o en la forma que imaginamos. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros y su voluntad es perfecta. Por lo tanto, además de buscar sanación, necesitamos buscar intimidad con Dios, permitiéndole guiarnos y fortalecer nuestra fe. Los salmos también nos enseñan que la curación viene con gratitud. Incluso antes de ver ocurrir el milagro, debemos agradecer a Dios, porque Él ya está actuando a nuestro favor. Este principio es poderoso porque nos enseña a confiar en los tiempos de Dios y a descansar en sus promesas. La gratitud no solo fortalece la fe, sino que también trae paz al corazón. Por eso, si hoy necesitas una renovación, toma la decisión de aferrarte a la palabra de Dios. Lee los salmos con fe, declara tus promesas y confía en que Dios está cuidando cada detalle de tu vida. Tu cura puede estar más cerca de lo que crees. La sanidad divina siempre ha sido uno de los mayores signos del poder de Dios a lo largo de la historia. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta nuestros días, innumerables personas han experimentado milagros al poner su fe en el Señor. Pero para comprender plenamente este movimiento sobrenatural, debemos comprender que la curación no es solo un acto aislado, sino un reflejo del carácter de Dios. En los Salmos encontramos varias declaraciones sobre la misericordia y la bondad del Señor hacia quienes lo buscan. Él no solo escucha nuestras súplicas, sino que también responde según su perfecta voluntad. El dolor y la enfermedad a menudo pueden hacernos cuestionar si Dios realmente se preocupa por nosotros, pero las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que Él es un Padre amoroso, listo para restaurar y fortalecer a sus hijos. Uno de los aspectos más poderosos de los Salmos es la forma en que describen la relación entre el sufrimiento humano y la esperanza en Dios. El rey David, en el viaje de su vida, enfrentó períodos de extrema angustia, enfermedades físicas y profundas crisis emocionales. Sin embargo, en lugar de ceder a la desesperación, transformó su dolor en oración, encontrando en Dios la fuerza que necesitaba para continuar. Y esto es exactamente lo que hace que los salmos sean una herramienta tan poderosa en la búsqueda de la curación. Nos enseñan a poner cada aflicción delante de Dios, a confiar en que Él nos escucha y a esperar con fe su acción. Cuando meditamos en estos cánticos sagrados y los declaramos con convicción, estamos reafirmando nuestra confianza en el Señor y permitiendo que su paz llene nuestros corazones. Pero hay un punto esencial que es necesario entender. La curación no ocurre simplemente en el cuerpo. Muchas personas viven atrapadas en un dolor invisible, traumas pasados, miedos profundos y angustias que nadie puede ver. Estas heridas emocionales pueden ser tan debilitantes como cualquier enfermedad física. Los salmos nos enseñan que Dios se especializa en restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. A lo largo de la historia, vemos que aquellos que buscaron a Dios con todo su corazón experimentaron renovación. La oración sincera, basada en las Escrituras, abre puertas a la acción divina. Y los salmos son, sin duda, uno de los caminos más profundos hacia esta conexión con el Señor. Cuando declaramos versículos de la Biblia en nuestras vidas, estamos haciendo realidad las promesas de Dios. Nos invita a confiar, a perseverar y a depositar en Él todas nuestras preocupaciones. Esto significa que incluso en momentos de dolor podemos encontrar descanso sabiendo que Dios está obrando a nuestro favor. Los medicamentos pueden tratar los síntomas, aliviar el dolor e incluso curar enfermedades. Pero solo Dios puede sanar completamente. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, recibimos más que un alivio momentáneo. Recibimos una transformación profunda que afecta cada área de nuestras vidas. Sin embargo, hay que tener paciencia. La Biblia nos enseña que hay un tiempo determinado para todas las cosas.
Algunas curas son instantáneas, mientras que otras ocurren de forma progresiva. Lo que debemos recordar es que Dios siempre actúa en el momento adecuado y de la mejor manera posible. Si has estado clamando por sanación y aún no has visto la respuesta, no pierdas la esperanza. Manténganse firmes en la fe, mediten en la palabra y declaren los salmos con convicción. Dios está escuchando y actuando, aunque aún no te des cuenta. La gran lección que aprendemos de los salmos es que Dios está cerca de quienes lo buscan. No ignora el clamor de los afligidos. No se olvida de los que esperan en Él. Su amor es infinito y su fidelidad perdura para siempre. Por lo tanto, si hay algo en tu vida que necesita sanidad, ya sea en el cuerpo, la mente o el corazón, dáselo al Señor. Lee los salmos, ora con fe y confía en que Dios ya está obrando por ti. La fe juega un papel central en la curación divina. No se trata solo de creer que Dios puede sanar, sino de confiar en que Él tiene el momento y la forma adecuados para actuar. Las dificultades a menudo nos hacen preguntarnos si Dios realmente escucha nuestras oraciones. Cuando la respuesta se demora o no parece llegar, la duda puede debilitar nuestra confianza. Sin embargo, los salmos nos enseñan que el Señor nunca abandona a quienes esperan en Él. Uno de los mayores desafíos para quienes buscan curación es lidiar con la espera. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en el Señor, incluso cuando todo parecía perdido. Job sufrió un dolor intenso, tanto físico como emocional, pero se mantuvo firme. David, en varios salmos, clama a Dios pidiendo ayuda, mostrando que incluso los grandes siervos del Señor enfrentaron tiempos difíciles antes de ver la respuesta. Aquí es donde los salmos se convierten en un poderoso refugio. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras batallas. Cada versículo es prueba de que Dios siempre ha estado presente en la vida de quienes lo buscan. Cuando leemos y meditamos estas palabras, nuestra fe se fortalece al comprender que la fidelidad de Dios no falla. Mucha gente se pregunta, si Dios puede sanar, ¿por qué no lo hace de inmediato? La respuesta está en la soberanía del Señor. Algunas sanaciones ocurren instantáneamente, mientras que otras son parte de un proceso. Lo más importante es no perder la esperanza y seguir confiando en que Dios tiene el control. La oración juega un papel esencial en este proceso. Cuando oramos basados en los salmos, estamos declarando la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Esta práctica no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también cambia nuestra perspectiva sobre la enfermedad. En lugar de centrarnos en el dolor o la dificultad, comenzamos a mirar a Dios y sus promesas. Otro aspecto fundamental de la fe es la gratitud. La Biblia nos enseña que debemos agradecer a Dios en todas las circunstancias, incluso antes de ver ocurrir el milagro. Esto no significa que debamos negar la realidad de la enfermedad, sino demostrar confianza en que el Señor ya está actuando. David hizo esto constantemente en los Salmos, exaltando a Dios incluso en los momentos más difíciles. La duda puede ser uno de los mayores obstáculos para la curación. A menudo dejamos que los pensamientos negativos se apoderen de nuestra mente, preguntándonos si realmente merecemos ser sanados o si Dios está escuchando. Pero la verdad es que Él siempre escucha el clamor de sus hijos. Los salmos nos muestran que Dios es misericordioso y atento a toda oración sincera. Si ha estado luchando contra una enfermedad y siente que su fe se está debilitando, recuerde que Dios ha obrado milagros en el pasado y continúa obrando hoy. Los salmos no son solo historias antiguas, sino verdades eternas que continúan impactando vidas. Cuando nos apropiamos de estas palabras y las hacemos parte de nuestro viaje, hacemos espacio para que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. El proceso de curación involucra no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Muchos cargan con heridas emocionales que pueden ser tan dañinas como una enfermedad física. Las heridas, los traumas y las ansiedades afectan nuestra salud de maneras que no siempre nos damos cuenta. Pero Dios no solo sana lo que es visible, restaura todo lo que está roto dentro de nosotros. Si hoy sientes que necesitas esta restauración, comienza por entregarle al Señor todo lo que te ha hecho daño. Utiliza los salmos como guía para tu oración. Clama al Señor con sinceridad
y confía en que Él te escucha. La verdadera fe no se ve sacudida por las circunstancias, sino que se fortalece con ellas. Muchas personas son testigos de sanación física y emocional al declarar las promesas de Dios sobre sus vidas. Algunos notan el cambio inmediatamente, mientras que otros ven una transformación gradual. Pero en todos los casos hay un punto en común. Dios nunca deja de actuar. El viaje de quienes buscan curación puede ser desafiante, pero una cosa es segura. Dios está presente en cada paso. Él nos fortalece, renueva nuestra esperanza y nos da la paz que necesitamos para afrontar cualquier dificultad. Y esta paz, cuando está arraigada en la palabra, se convierte en un escudo contra toda duda y temor. Por tanto, permaneced firmes en la fe. Declara los salmos con confianza, entrega tus dolores al Señor y espera pacientemente, porque Dios es fiel en cumplir sus promesas. La curación puede estar a solo un paso de tu perseverancia. La curación de Dios va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No se limita a restaurar el cuerpo, sino que también actúa sobre el alma y el espíritu, aliviando dolores que muchas veces ni siquiera podemos nombrar. Cuando miramos los salmos, vemos que la curación implica un proceso profundo de transformación interior, donde la fe y la confianza en el Señor juegan un papel esencial. Muchos cristianos enfrentan tiempos de enfermedad y se preguntan, ¿por qué Dios no me ha sanado todavía? Esta duda puede resultar angustiosa, pero los salmos nos enseñan que la sanidad divina no sigue un patrón humano. A veces sucede instantáneamente, otras veces ocurre de forma progresiva. En algunos casos, Dios nos fortalece para enfrentar la batalla antes de que veamos la respuesta. David, uno de los autores de los Salmos, entendió esta realidad. Pasó por periodos de gran sufrimiento, tanto físico como emocional. En lugar de alejarse de Dios, buscó refugio en el Señor y entregó su dolor en oración. Esta es una enseñanza poderosa para aquellos que esperan sanación. No debemos alejarnos de Dios en tiempos difíciles, sino acercarnos aún más a Él. Los salmos también revelan otro principio esencial: la confesión ante Dios. A menudo llevamos cargas emocionales y espirituales que afectan nuestra salud. Las heridas, los resentimientos y los miedos pueden enfermarnos. El Salmo 32 nos enseña que cuando confesamos nuestros pecados y liberamos el perdón, encontramos alivio y renovación. Esto nos muestra que la curación está directamente relacionada con nuestro corazón y la forma en que manejamos las emociones. Otro factor esencial para quienes buscan restauración es aprender a descansar en Dios. La ansiedad y la preocupación excesiva pueden empeorar las enfermedades, pero los salmos nos enseñan a entregar nuestras preocupaciones al Señor. El Salmo 55 nos invita a echar nuestras cargas a Dios, porque Él cuida de nosotros. Este principio es liberador. Cuando dejamos de cargar solos con nuestros problemas y confiamos en que Dios tiene el control, experimentamos paz, y esta paz fortalece nuestro cuerpo y nuestra alma. Además, los salmos muestran que la gratitud también es parte del proceso de curación. David alabó a Dios incluso antes de ver la respuesta a sus oraciones. Entendió que la adoración abre puertas a lo sobrenatural. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una postura de fe que nos permite ver más allá de las circunstancias. Cuando comenzamos a agradecer a Dios por la curación, incluso antes de que se manifieste, estamos declarando que confiamos plenamente en su poder. La sanación también se manifiesta a través de la palabra de Dios. Los salmos están llenos de promesas de restauración. Cuando leemos y meditamos en estos versículos, alimentamos nuestra fe. La Biblia nos enseña que las palabras del Señor son vida para quien las encuentra y salud para todo el cuerpo. Esto significa que leer y confesar la palabra puede traer sanación a enfermedades físicas y emocionales. Si estás enfrentando una temporada de enfermedad, recuerda que Dios ve tu dolor y se preocupa por ti. Él no es indiferente a vuestro sufrimiento. Los salmos muestran que Él es un Dios presente que escucha el clamor de los afligidos y responde en el momento oportuno. Incluso si la respuesta no llega de la manera que esperamos, podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor.
El camino de la fe requiere paciencia y perseverancia. Los salmos nos enseñan que debemos buscar a Dios continuamente, sin rendirnos. La curación puede estar más cerca de lo que pensamos, pero debemos mantener nuestros ojos fijos en el Señor, declarando sus promesas y viviendo en obediencia a su voluntad. Independientemente de su estado actual, una cosa es segura: Dios sigue siendo el Dios que sana. Restauró vidas en el pasado y continúa haciéndolo hoy. El secreto es confiar, entregarle toda preocupación y permitir que su palabra renueve tu corazón todos los días. La oración es una de las formas más poderosas en que Dios manifiesta su curación. En los Salmos encontramos varios pasajes que revelan la importancia de clamar al Señor en momentos de dolor y enfermedad. Pero la oración va más allá de una simple petición. Es un acto de fe, un momento de conexión con Dios y un reconocimiento de su soberanía sobre todas las cosas. Los Salmos nos muestran que Dios escucha cada oración sincera. El rey David, en su angustia, a menudo derramaba su alma ante el Señor, clamando por alivio y renovación. Entendió que no había otra fuente de curación aparte de Dios. Esta actitud de dependencia total es un ejemplo para todo aquel que se enfrenta a retos de salud. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a enfermedades, la tendencia natural es buscar soluciones inmediatas y desesperarnos cuando las respuestas no llegan en el tiempo que esperamos. Pero los Salmos enseñan que la paciencia y la confianza son fundamentales. El Salmo 40 nos recuerda: esperé pacientemente en el Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Esto significa que Dios no ignora nuestras oraciones. Él siempre escucha, pero actúa en el tiempo y de la manera que sabe que es mejor para nosotros. Por lo tanto, debemos perseverar en la fe, incluso cuando no veamos la respuesta inmediata. Otro punto esencial de los Salmos es el reconocimiento de que la oración debe ser constante. El Salmo 55 nos anima a clamar a Dios no solo en momentos de desesperación, sino diariamente, confiando en que Él sostendrá a quienes lo buscan. Esta práctica fortalece nuestra alma y nos mantiene conectados a la presencia del Señor. Además de la constancia, los Salmos nos enseñan acerca de la sinceridad en la oración. David no ocultó sus sentimientos ante Dios. Expresó sus dolores, miedos y ansiedades sin reservas. Esto nos muestra que podemos ser completamente transparentes con el Señor. Dios no espera oraciones perfectas, sino corazones sinceros que lo busquen con verdad. La oración basada en los Salmos es también una forma de proclamar la palabra de Dios a lo largo de nuestra vida. Cuando declaramos las promesas bíblicas en voz alta, fortalecemos nuestra fe y nos alineamos con el propósito divino. Esta práctica nos recuerda que no estamos solos y que Dios ya nos ha dado promesas de sanación y restauración. Además, la oración nos ayuda a mantener la mente fija en Dios. A menudo, la batalla por la curación no es solo física, sino también mental y espiritual. La ansiedad y el miedo pueden ser grandes enemigos en este proceso, minando nuestra fe. Pero cuando recurrimos a los Salmos y oramos en base a ellos, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Otro aspecto poderoso de la oración es la alabanza. Los Salmos nos enseñan que, incluso en medio del dolor, debemos exaltar al Señor. El Salmo 103, por ejemplo, comienza con un llamado a la adoración. Bendice mi alma al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este principio nos enseña que la alabanza fortalece nuestra fe y nos recuerda todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La oración y la alabanza van juntas. Mientras clamamos por sanidad, también debemos agradecer al Señor, confiando en que Él ya está obrando. Esta actitud de gratitud nos ayuda a permanecer firmes en la fe, independientemente de las circunstancias. Si estás enfrentando una enfermedad y has estado clamando a Dios por sanidad, continúa perseverando. Dios honra a quienes lo buscan con fe y sinceridad. La oración no solo nos acerca a Él, sino que también abre puertas a milagros que van más allá de nuestro entendimiento. Los Salmos son una invitación a entregarnos completamente al Señor, entregándole nuestros dolores y ansiedades. Cuando hacemos esto, hacemos espacio para que su paz y poder se manifiesten en nuestras vidas.
Independientemente de la duración de la espera o del tamaño del desafío, una verdad permanece. Dios siempre responde las oraciones de quienes confían en Él. La fe no es solo un concepto abstracto o un sentimiento momentáneo, es la base de nuestra relación con Dios y el fundamento que nos sostiene en los momentos de mayor fragilidad. En los Salmos encontramos varios ejemplos de cómo la fe puede transformar las circunstancias, traer alivio en medio del dolor y abrir puertas para que lo sobrenatural actúe en nuestras vidas. Cuando enfrentamos enfermedades, ya sean físicas o emocionales, la fe se convierte en un ancla que evita que nos dejemos llevar por la desesperación. Muchas personas luchan contra la enfermedad y en el camino comienzan a preguntarse: ¿Dios realmente quiere sanarme? ¿O por qué mi oración aún no ha sido respondida? Estas preguntas son naturales, pero los Salmos nos enseñan que Dios es fiel y que sus promesas no fallan. En el Salmo 125 leemos que los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece firme para siempre. Esta verdad nos recuerda que incluso cuando las circunstancias parecen no haber cambiado, la fe nos mantiene firmes. La Biblia está llena de relatos de personas que recibieron sanidad mediante la fe. Los Salmos refuerzan que confiar en Dios es esencial para experimentar su poder. Pero la verdadera fe va más allá de simplemente creer que Dios puede sanar. Implica un compromiso activo de confiar en Él, incluso cuando la respuesta parece retrasada. En el Salmo 46, David declara que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto socorro en las tribulaciones. Esto significa que independientemente de nuestra situación, Dios permanece presente y listo para fortalecernos. Otro punto importante que nos enseñan los Salmos es que la fe no es un sentimiento inestable, sino una decisión diaria. David pasó por varias pruebas y en muchos momentos se sintió deprimido y afligido, pero en lugar de permanecer en la incertidumbre, decidió confiar en Dios. En el Salmo 56 afirma: «En Dios, cuya palabra alabo, en Dios pongo mi confianza y no temeré». Este es un principio poderoso para quienes buscan curación: elegir la fe sobre el miedo. La fe también nos impulsa a actuar. A menudo esperamos pasivamente que Dios haga algo, sin darnos cuenta de que Él nos llama a participar activamente en el proceso de curación. Los Salmos muestran que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, orar con perseverancia y declarar sus promesas sobre nuestras vidas. El Salmo 119 resalta la importancia de la palabra de Dios, diciendo: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esto nos enseña que meditar en las Escrituras fortalece nuestra fe y nos da dirección. Otro aspecto esencial de la fe es la gratitud. Incluso antes de ver ocurrir el milagro, debemos alabar a Dios por la respuesta que ya ha preparado. El Salmo 100 nos invita a entrar en la presencia del Señor con acción de gracias, reconociendo su bondad y fidelidad. La gratitud fortalece nuestra fe porque nos recuerda todo lo que Dios ha hecho y nos ayuda a mantener nuestro corazón firme mientras esperamos la curación. La espera puede ser uno de los mayores desafíos para quienes buscan un milagro, pero los Salmos nos enseñan que Dios obra en el momento adecuado y que la paciencia es una virtud esencial en el camino de la fe. En el Salmo 37 encontramos una poderosa promesa: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él lo hará todo. Esto significa que incluso cuando no entendemos los planes de Dios, podemos confiar en que Él tiene el control y obra para nuestro bien. Si enfrenta una enfermedad y siente que su fe se está debilitando, recuerde que Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado y sus promesas siguen firmes. Los Salmos son un recordatorio constante de que Él es un Dios que cuida de sus hijos y que ningún sufrimiento pasa desapercibido ante sus ojos. La curación a menudo no ocurre de la manera que esperamos, pero siempre ocurre de la manera que Dios sabe que es mejor. Mientras esperamos el milagro, debemos aferrarnos a la fe, meditar en la palabra y mantener una actitud de confianza inquebrantable. El Salmo 62 nos da un valioso consejo: «Alma mía, espera solo en Dios, porque de Él viene mi esperanza». A lo largo de la historia,
muchas personas han experimentado la sanación divina de maneras sorprendentes. Algunos recibieron un milagro instantáneo, mientras que otros sufrieron un proceso de restauración con el tiempo. Pero en todas las situaciones destaca un punto común: la acción de Dios va siempre acompañada de fe y perseverancia. En los Salmos encontramos no solo llamadas de ayuda, sino también informes de liberaciones y sanidades que demuestran el cuidado constante del Señor. El Salmo 107, por ejemplo, describe a personas que estaban enfermas y clamaron a Dios, recibiendo la respuesta divina. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus angustias. Envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. Salmo 107, 19 y 20. Este versículo nos enseña algo profundo. La curación puede venir a través de la palabra de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras y declaramos las promesas del Señor sobre nuestras vidas, nos alineamos con el poder transformador de Dios. Pero ¿cómo poner esto en práctica? Una manera efectiva es transformar los salmos en oraciones personalizadas. En lugar de simplemente leer el texto, puedes aplicarlo directamente a tu vida. Por ejemplo, Salmo 103, 2 y 3. Bendice al Señor por mi alma y no olvides ninguno de sus beneficios. Es Él quien perdona todos vuestros pecados y sana todas vuestras enfermedades. Transformarse en oración. Señor, te alabo porque eres tú quien perdona mis pecados y sana mis enfermedades. Recibo tu sanidad sobre mi vida hoy. En el nombre de Jesús, declaro salud para mi cuerpo y mi alma. Esta práctica fortalece la fe y nos ayuda a mantener nuestro corazón enfocado en el poder de Dios, en lugar de en las dificultades. Otro aspecto importante que nos enseñan los salmos es que la obediencia y la vida en comunión con Dios son factores que influyen en nuestra restauración. El Salmo 91 nos recuerda: si haces del Altísimo tu refugio, ningún daño te sobrevendrá, ninguna desgracia llegará a tu tienda. Esto significa que vivir en obediencia a Dios nos coloca en una posición de protección y favor. Además de las experiencias bíblicas, existen innumerables testimonios modernos de personas que han experimentado sanidad al aferrarse a la palabra de Dios. En hospitales, iglesias y hogares de todo el mundo hay informes de personas que, incluso ante diagnósticos imposibles, decidieron confiar en Dios y vieron ocurrir la restauración. Ejemplo real. Un hombre al que le diagnosticaron una grave enfermedad decidió, junto con su familia, orar todos los días utilizando los salmos. Dijo versículos específicos sobre la curación y agradeció a Dios de antemano por la restauración. Después de meses de tratamiento y oración constante, los médicos se sorprendieron al ver su completa recuperación, algo que al principio parecía poco probable. Esto refuerza lo que enseñan los salmos. La perseverancia en la fe y la oración abre puertas a la acción sobrenatural de Dios. Sin embargo, es esencial recordar que la curación no siempre ocurre como esperamos. Dios tiene un plan para cada vida y la respuesta no siempre llega de inmediato. Hay ocasiones en las que Él permite un proceso de fortalecimiento espiritual antes de la restauración física. En otras situaciones, la curación puede no estar en el cuerpo, sino en el alma y el corazón. El Salmo 73, 26, refleja esta verdad. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, Dios es la fortaleza de mi corazón y mi herencia para siempre. Esto significa que, aunque el cuerpo pase por debilidades, el Señor nos fortalece internamente, trayendo paz y renovación. Si estás enfrentando una enfermedad, ya sea física o emocional, comienza hoy a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Tómate el tiempo para leer los salmos, conviértelos en oración y confía en que el Señor tiene el control. La curación puede presentarse de diferentes formas, pero una cosa es segura: Dios nunca deja de preocuparse por quienes lo buscan. Esperar la curación puede ser uno de los periodos más desafiantes en la vida de un cristiano. Oramos, buscamos a Dios, declaramos su palabra, pero no siempre vemos la respuesta de inmediato. Este intervalo entre la solicitud y la respuesta puede traer preguntas y para muchos una gran angustia emocional. Pero los salmos nos enseñan que Dios no ignora el clamor de sus hijos y que el tiempo de espera también es parte de sus acciones.
El Salmo 40 nos da una valiosa enseñanza sobre este proceso. Esperé pacientemente en el Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Este versículo nos muestra que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que se inclina a responderlas. Paciencia, en este contexto, no significa resignación pasiva, sino más bien confianza activa en que el Señor tiene el control. Es común que asociemos la curación solo con el alivio físico, pero los salmos revelan que las acciones de Dios van más allá de lo que los ojos pueden ver. A menudo, mientras esperamos que el cuerpo sea restaurado, Dios está obrando una sanación más profunda, transformando el corazón, fortaleciendo la fe y enseñándonos a depender completamente de Él. El Salmo 68 declara: «Bendito sea el Señor, que lleva nuestras cargas día tras día. Dios es nuestra salvación». Este pasaje nos recuerda que, incluso en medio del sufrimiento, Dios sostiene a quienes confían en Él. Otra enseñanza importante sobre esperar la sanidad es que Dios tiene el tiempo perfecto para todas las cosas. El Salmo 31 trae una verdad esencial: «Mis tiempos están en tus manos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de los que me persiguen». Esto nos enseña que no somos nosotros quienes controlamos el tiempo de la respuesta, sino Dios, quien ve más allá de lo que podemos entender. Además de la paciencia, la perseverancia es un elemento imprescindible en la búsqueda de una cura. El Salmo 138 nos anima a mantener la confianza. «Cuando llamé, me respondiste, me diste fuerza y coraje». Esto significa que incluso antes de que veamos la curación manifiesta, Dios ya nos está fortaleciendo para soportar el proceso. La espera a menudo genera ansiedad y miedo, pero los salmos también ofrecen una solución a estos sentimientos. El Salmo 55 nos enseña: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que los justos sean sacudidos». Este principio nos muestra que confiar en Dios es la mejor manera de encontrar paz mientras se espera. La adoración también juega un papel clave durante este periodo. Los salmos nos muestran que alabar a Dios en medio de la aflicción fortalece el corazón y mantiene viva la fe. El Salmo 147 declara: «Alabado sea el Señor, porque fortalece a los cansados y bendice a su pueblo con paz». Esto nos enseña que la alabanza no es solo una respuesta a la victoria, sino también un acto de fe en la espera. Cuando miramos el recorrido de los personajes bíblicos, vemos que muchos pasaron por periodos de espera antes de recibir el milagro. David huyó durante años antes de convertirse en rey. Job enfrentó un largo periodo de enfermedad antes de ser restaurado. Y el pueblo de Israel tuvo que confiar en Dios mientras caminaba por el desierto. El tiempo de espera no es un tiempo de abandono, sino más bien un periodo de aprendizaje y fortalecimiento de la fe. Si estás esperando una respuesta de Dios, no permitas que la demora debilite tu confianza. Continúe buscando al Señor, declarando los salmos y fortaleciendo su fe. Puede que la respuesta no llegue cuando la esperamos, pero la fidelidad de Dios nunca falla. El dolor emocional puede convertirse en una prisión invisible. Mientras muchas personas buscan sanación para sus cuerpos, hay heridas internas que permanecen ocultas y crecen silenciosamente. Los salmos revelan que Dios no solo ve estos dolores, sino que también ofrece un camino hacia la restauración completa. Entre los mayores desafíos de la vida se encuentran las marcas que dejan las pérdidas, las decepciones y las injusticias. El peso de estas experiencias puede acumularse con el tiempo, afectando no solo a la mente, sino también al bienestar físico. El Salmo 31 describe este sentimiento de manera profunda. «Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy en angustia. Con tristeza se consumen mis ojos, mi alma y mi cuerpo». Este extracto muestra cómo las emociones pueden afectar a cada ser humano y provocar un deterioro de la salud. Sin embargo, los mismos salmos que expresan angustia también presentan la solución. David no solo reconoció su dolor, sino que también declaró su confianza en el cuidado de Dios. El Salmo 147 dice: «Él sana a los quebrantados de corazón y cura sus heridas». Aquí vemos una verdad esencial. La restauración proviene no solo del tiempo, sino de la entrega al Señor.
Algunos dolores no se pueden resolver solo con palabras de consuelo. Hay heridas que requieren un enfrentamiento interno, un momento en el que decidimos dejar atrás lo que nos consume. El Salmo 55 presenta una poderosa invitación. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Esto significa que la curación interior ocurre cuando dejamos de cargar solos con lo que nos pesa. Pero la entrega no es fácil. El sufrimiento a menudo se convierte en parte de la identidad de una persona, y dejarlo de lado puede parecer un riesgo. ¿Cómo podemos vivir sin ese trauma que nos acompaña desde hace tanto tiempo? ¿Cómo volver a confiar después de tantas heridas? El Salmo 62 ofrece una respuesta. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derrama tu corazón delante de Él, porque Él es nuestro refugio. La confianza en Dios no borra instantáneamente el pasado, pero allana el camino para un futuro sin las cadenas del dolor. La curación emocional también requiere un cambio en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. El Salmo 139 declara que estamos hechos de manera maravillosa y maravillosa, lo que significa que nuestra identidad no debe definirse por los dolores que enfrentamos, sino por el valor que Dios nos da. Mientras el mundo nos etiqueta por el sufrimiento, Dios nos ve como una creación preciosa, digna de amor y restauración. No se trata solo de olvidar lo que pasó, sino de permitir que Dios traiga un nuevo significado a lo que experimentamos. El Salmo 30 transforma el lamento en esperanza. Cambiaste mi luto en danza, mi vestido de luto en vestido de alegría. Puede que el pasado haya sido difícil, pero no es necesario que defina el futuro. Cada persona lleva marcas diferentes, pero la invitación de Dios es la misma para todos: sacar a la luz lo que está oculto y permitirle rehacer lo que está roto. A lo que parecía definitivo se le puede dar un nuevo significado, y lo que alguna vez causó dolor puede convertirse en el testimonio de una nueva historia. La duda es una de las mayores barreras para quienes buscan una cura. Incluso aquellos que creen en el poder de Dios pueden, en momentos de debilidad, preguntarse si realmente serán restaurados. La mente humana lucha contra la incertidumbre y el corazón oscila entre la esperanza y el miedo. Este conflicto interno no es nada nuevo. Los salmos muestran que muchos de los siervos de Dios han enfrentado la misma batalla. El Salmo 77 presenta un retrato de esta lucha. Clamé a Dios pidiendo ayuda. Clamé a Dios para que me escuchara. Cuando estaba en angustia, busqué al Señor. Mi alma no quiso ser consolada. Aquí vemos a un hombre que oró, pero aún sintió resistencia interna. Esto sucede porque el dolor puede afectar nuestra capacidad de confiar completamente. La duda puede surgir de diferentes maneras. Para algunos, aparece como una pregunta: ¿Dios realmente se preocupa por mí? Para otros, se trata de un sentimiento de indignidad. Tal vez no merezco ser curado. Todavía hay quienes miran el tiempo de espera y piensan: si Dios quisiera, ya lo habría hecho. Los salmos ofrecen respuestas a cada una de estas incertidumbres. Cuando nos preguntamos si a Dios le importa, encontramos un poderoso recordatorio en el Salmo 56. Cuenta mis lágrimas, ponlos en tu botella. ¿No están registrados en tu libro? Dios ve cada sufrimiento, cada oración silenciosa y cada lágrima derramada. Nada pasa desapercibido ante sus ojos. Para aquellos que se sienten indignos de ser curados, el Salmo 103 trae una verdad liberadora. Él no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. La restauración de Dios no se basa en lo que hemos hecho, sino en su amor y misericordia. La cruz de Cristo ya pagó el precio, y la gracia de Dios es mayor que cualquier fracaso. Y para aquellos que se sienten olvidados, esperando una respuesta que parece no llegar nunca, el Salmo 13 trae un grito sincero. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Esta pregunta resuena en el corazón de muchos, pero el mismo salmista que expresó esta angustia concluye su oración con una declaración de confianza. Mas yo confío en tu fidelidad. Mi corazón se regocija en tu salvación. La duda puede debilitar, pero la fe es un ejercicio diario. El Salmo 112 nos enseña que el justo nunca será conmovido, siempre lo recordarán.
Esto significa que incluso cuando las emociones fluctúan, podemos decidir permanecer firmes en lo que Dios ha prometido. Cada persona afronta la incertidumbre de forma diferente. Algunos necesitan tiempo para absorber las promesas de Dios. Otros necesitan fortalecer su fe a través de la palabra. Pero lo más importante es no permitir que la duda nos paralice. El Salmo 37 nos aconseja: confía en el Señor y haz el bien. Así habitaréis en la tierra y seréis alimentados con seguridad. La fe no es solo creer, sino actuar basándose en esa confianza. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron periodos de incertidumbre antes de ver la respuesta de Dios. Job, después de perderlo todo, cuestionó al Señor pero se mantuvo fiel. Ana, madre del profeta Samuel, oró durante años antes de recibir un hijo. El propio David, autor de muchos salmos, pasó por largos periodos de prueba antes de ver cumplida la promesa. Esto nos enseña que pueden surgir dudas, pero no pueden impedirnos seguir creyendo. La oración juega un papel esencial para superar la incertidumbre. El Salmo 145 nos recuerda que el Señor está cerca de todos los que lo invocan con sinceridad. Esto significa que podemos llevar nuestros miedos, preguntas e inseguridades a Dios sin temor a ser rechazados. Él no nos condena por tener dudas, pero quiere que encontremos en Él las respuestas que buscamos. Además de la oración, la alabanza es también un arma poderosa contra la duda. El Salmo 150 nos invita a alabar a Dios con todo nuestro ser, sin importar la situación. La alabanza nos recuerda quién es Dios, fortaleciendo nuestra fe incluso cuando las circunstancias no han cambiado. Cuando adoramos a Dios en medio de la incertidumbre, declaramos que confiamos en Él por encima de todo. Otro principio que nos enseñan los salmos es la importancia de mirar hacia atrás y recordar las ocasiones en las que Dios respondió nuestras oraciones en el pasado. El Salmo 77 nos anima a recordar las obras del Señor. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, recordaré tus maravillas de antaño. Cuando hacemos esto, renovamos nuestra fe y recordamos que Dios sigue siendo el mismo. Para muchos, la duda surge del miedo al futuro. El Salmo 23 nos da una respuesta directa a esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El futuro puede ser incierto para nosotros, pero Dios ya conoce cada detalle de lo que está por venir. Él nos guía y protege en cada paso. El tiempo de espera puede ser una prueba, pero también es un tiempo de aprendizaje. El Salmo 119 nos enseña: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Puede que Dios no nos muestre el panorama completo, pero siempre ilumina el siguiente paso. Y cuando confiamos en eso, la duda pierde su poder. Si la incertidumbre te ha estado agobiando, toma hoy la decisión de establecer tu fe en Dios. Él ve tus luchas, comprende tus preguntas y quiere que confíes en Él completamente. La duda puede intentar debilitar tu confianza, pero la palabra de Dios siempre será más fuerte que cualquier incertidumbre. La gratitud es uno de los principios más poderosos en la vida de quienes buscan curación. En medio de las dificultades, la tendencia natural del ser humano es centrarse en lo que falta, lo que no funcionó, y el dolor que aún persiste. Sin embargo, los salmos nos enseñan que una actitud de alabanza y gratitud abre puertas para que Dios actúe. Dar gracias no es solo un gesto de cortesía, sino un ejercicio de fe que nos enseña a confiar en la soberanía del Señor. David, autor de gran parte de los salmos, pasó por situaciones sumamente difíciles. Fue perseguido, enfrentó traición y pasó por enfermedades y desafíos que pusieron a prueba su fe hasta el límite. Aún así, no dejó de alabar a Dios. En el Salmo 103, hace una invitación a su propia alma: bendice mi alma al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta afirmación muestra que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de la decisión de recordar las bendiciones que ya hemos recibido. A menudo nos centramos tanto en lo que aún no ha sucedido, que olvidamos todo lo que Dios ya ha hecho. El Salmo 105 nos anima a cambiar esta perspectiva. Alabad al Señor e invocad su nombre. Anunciar sus obras entre las naciones.
Este versículo nos enseña que recordar las obras de Dios fortalece la fe, renovando nuestra esperanza por lo que aún no vemos. La ciencia moderna confirma algo que los salmos enseñaron hace miles de años. La gratitud tiene un impacto directo en la salud física y emocional. Los estudios demuestran que las personas agradecidas afrontan mejor el dolor, experimentan menos ansiedad y se recuperan más rápidamente de la enfermedad. Esto sucede porque la gratitud cambia nuestra forma de ver la vida, eliminando pensamientos negativos que pueden perjudicar nuestro bienestar. En el Salmo 50 encontramos un importante principio espiritual. El que me ofrece su gratitud como sacrificio me honra, y yo le mostraré mi salvación. Este versículo revela que la gratitud es más que un sentimiento, es una ofrenda que agrada a Dios. Cuando elegimos alabar al Señor incluso antes de ver el milagro, estamos demostrando que confiamos plenamente en su poder y fidelidad. La gratitud también nos enseña a descansar. Cuando estamos agradecidos, reconocemos que Dios tiene el control y esto nos ayuda a afrontar mejor la espera. El Salmo 121 nos recuerda que el Señor es quien te guarda, el Señor es tu sombra a tu diestra. En otras palabras, aunque el tiempo de respuesta parezca largo, podemos descansar en la certeza de que Dios está cuidando cada detalle. Otro punto esencial es que la gratitud nos protege contra la murmuración. En tiempos de dificultad, la tendencia humana es quejarse, cuestionar y desesperarse. Pero los salmos nos muestran que incluso en medio de las pruebas podemos optar por alabar. El Salmo 59 dice: «Pero cantaré alabanzas a tu fortaleza. Por la mañana alabaré tu fidelidad». Esta actitud cambia nuestra forma de reaccionar ante las dificultades, fortaleciendo nuestra fe. La gratitud también fortalece nuestra oración. Cuando comenzamos a orar, no solo pidiendo, sino también dando gracias, nuestra conversación con Dios se vuelve más profunda. El Salmo 95 nos invita: «Venid, cantemos al Señor con alegría, aclamemos la roca de nuestra salvación, vayamos delante de Él con acción de gracias». Este llamado nos recuerda que la gratitud nos acerca a Dios y nos pone en un estado mental más receptivo para escuchar su voz. En momentos de lucha, puede parecer difícil encontrar motivos para estar agradecido. Sin embargo, los salmos nos enseñan que siempre hay algo por lo que podemos alabar a Dios. El Salmo 34 declara: «Bendeciré al Señor en todo tiempo, tus alabanzas siempre estarán en mis labios». Esta es la actitud que transforma la vida de quien decide confiar en Dios en cualquier circunstancia. Si hay algo que puede fortalecer tu fe y acelerar tu viaje de sanación, es la gratitud. Elige hoy alabar a Dios no solo por lo que esperas recibir, sino también por todo lo que Él ya ha hecho y continúa haciendo. Desarrollar un hábito espiritual sólido es esencial para cualquiera que busque curación. La fe no es un hecho aislado, sino un camino continuo que requiere dedicación y constancia. En los Salmos encontramos una invitación a desarrollar una vida de oración y meditación diaria, reconociendo que se debe buscar la presencia de Dios no solo en los momentos de crisis, sino en todo momento. El Salmo 1 nos enseña sobre la importancia de la constancia en la búsqueda de Dios. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Más bien, se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Este versículo muestra que la verdadera transformación ocurre cuando hacemos que la palabra de Dios forme parte de nuestra rutina diaria. Desafortunadamente, muchas personas buscan a Dios solo cuando enfrentan dificultades. Claman por sanidad cuando están enfermos, pero cuando se recuperan, abandonan la práctica de la oración y la lectura de la palabra. El Salmo 119 nos advierte del peligro de descuidar la presencia de Dios. Aparta mis ojos de las cosas inútiles, hazme vivir en los caminos que has trazado. Este llamado nos recuerda que, para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios, debemos permanecer firmes en su presencia, independientemente de las circunstancias. Crear el hábito de la oración y la meditación sobre los salmos no solo fortalece la fe, sino que también renueva la mente y trae paz al corazón. El Salmo 63 describe esta necesidad de buscar constantemente a Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios.
Te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela en una tierra seca, agotada y sin agua. Esta imagen nos recuerda que, así como el cuerpo necesita alimento diario para sobrevivir, el alma necesita la presencia de Dios para mantenerse firme ante los desafíos. Otro principio fundamental para un hábito espiritual sólido es la disciplina. El Salmo 5 habla de la importancia de comenzar el día en la presencia de Dios. Por la mañana, Señor, oyes mi voz. Por la mañana os presento mi oración y espero con esperanza. Cuando iniciamos el día con oración y meditación en la palabra, alineamos nuestros pensamientos con la voluntad de Dios, fortaleciendo nuestra confianza en Él. Además de la oración individual, los salmos también resaltan la importancia de la comunión. El Salmo 133 nos enseña que hay un poder especial en la unión de los hijos de Dios. ¡Oh! ¡Qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan juntos! Esto significa que buscar a Dios junto con los demás fortalece nuestra fe y nos ayuda a permanecer fuertes en tiempos difíciles. Otro punto esencial en la construcción de un hábito espiritual es la renuncia a las distracciones que nos alejan de Dios. El Salmo 101 nos enseña un principio valioso. No pondré cosa mala delante de mis ojos. Odio las acciones de los que se extravían. No se me pegará. Para crecer espiritualmente, necesitamos evaluar lo que ha ocupado nuestro tiempo y tomar decisiones que fortalezcan nuestro caminar con Dios. La alabanza también debe ser parte de nuestra vida diaria. El Salmo 147 declara: «Alabado sea el Señor, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios. Es agradable y apropiado alabarle». La alabanza nos mantiene conectados con Dios y nos recuerda constantemente su fidelidad, haciendo que nuestro viaje sea más ligero y lleno de esperanza. La construcción de un hábito espiritual sólido no se logra de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, disciplina y perseverancia. Pero los salmos nos aseguran que quienes permanezcan firmes en la presencia de Dios cosecharán frutos eternos. El Salmo 92 nos alienta: «El justo florecerá como palmera, crecerá como un cedro del Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios». Si queremos experimentar la plenitud de la curación, debemos ir más allá de la oración ocasional y desarrollar una vida espiritual constante. Dios quiere que lo busquemos no solo cuando lo necesitemos, sino todos los días, construyendo una relación profunda y verdadera con Él. El viaje de curación es más que un deseo de alivio inmediato. Es un proceso que transforma la forma en que vemos la vida y a Dios mismo. Los salmos revelan que la restauración del cuerpo, el alma y el espíritu no ocurre solo en el momento de la oración, sino a lo largo del camino, moldeando nuestra fe y enseñándonos a depender del Señor en todas las circunstancias. La búsqueda de sanación puede comenzar con una súplica en medio del dolor, pero quien camina con Dios descubre que Él ofrece mucho más que la solución a un problema específico. El Salmo 73 nos recuerda: «Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi herencia para siempre». Este versículo nos enseña que, además de la sanidad física, Dios fortalece nuestra alma y nos da un propósito mayor que simplemente estar bien. En el camino, muchos se dan cuenta de que la verdadera curación radica en aprender a confiar plenamente en Dios. El Salmo 118 declara: «Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre». Esta verdad nos desafía a abandonar la dependencia excesiva de las soluciones humanas y poner nuestra esperanza en aquel que tiene el control de todas las cosas. Los salmos también nos muestran que la curación no es solo un regalo personal, sino un testimonio que puede impactar otras vidas. Cuando Dios restaura a alguien, esa experiencia se convierte en un rayo de esperanza para quienes aún están en medio de la batalla. El Salmo 40 refleja este principio. «Puso en mi boca un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor». Mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que el dolor nunca es en vano cuando confiamos en Dios. Cada oración hecha entre lágrimas, cada noche de angustia, cada momento de incertidumbre se convierte en parte de un testimonio mayor.
El Salmo 126 lo expresa profundamente. Los que siembran con lágrimas, con alegría segarán. Pero hay algo que debemos entender. La mayor curación que podemos recibir no es solo la del cuerpo, sino la del alma. Muchas personas se liberan de enfermedades físicas, pero continúan cargando con dolor, resentimiento y un corazón endurecido. El Salmo 147 nos recuerda que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto significa que la restauración completa solo ocurre cuando entregamos todo al Señor, tanto las enfermedades visibles como las heridas internas. La lección más importante que nos enseñan los Salmos es que, independientemente del resultado de nuestra búsqueda, Dios sigue siendo bueno. Él no es solo Dios cuando ocurre la curación, sino también cuando nos da la fuerza para continuar. El Salmo 91 nos recuerda que Él nos guarda en todo momento, y el Salmo 23 reafirma que su bondad y misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Para quienes aún esperan una respuesta, el mensaje final es claro. No se rindan. Dios ve tu lucha, conoce tu sufrimiento y continúa trabajando, incluso cuando parece que no pasa nada. Su momento es perfecto y su fidelidad nunca falla. Si la respuesta aún no ha llegado, sigue buscando, sigue orando y sigue confiando. El milagro puede estar más cerca de lo que crees. Ahora quiero invitarte a dar un paso de fe. Si este contenido te tocó el corazón, asegúrate de suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un me gusta. De esta manera, nos ayudas a llegar a más personas con este mensaje de esperanza y transformación. Y si quieres continuar este camino de fe, haz clic en el vídeo que aparece ahora en pantalla. Allí encontrarás otra palabra poderosa que puede fortalecer tu caminar con Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.